Buenos días a todos. Buen día. Buen día. ¿Me escuchan? Buenos días, sí, la escuchamos bien. Bueno. Buen día. Buen día. Buenos días. Buenos días a todos. Bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciada. Bueno, Hola, chicos, buen día a todos. Buenos días. Bien, vamos a comenzar entonces. Te voy a pedir por favor que cierren los micrófonos. Ahí está. Entonces, vamos a hacer primero la presentación del equipo. Desde División de Inmunizaciones les damos la bienvenida a esta última capacitación del año 2021. En este momento me acompañan la licenciada Janina Hildebrand y la licenciada Amalia Carrizo. Y quien les habla, para quien no me conoce, soy la licenciada Nancy Medina, que conformamos el equipo de División de Inmunizaciones. Bien, en esta instancia del año, Nación nos propuso, digamos, a nivel nacional, la campaña de verano, que es denominada campaña de verano, que es sobre la vacuna doble viral adultos. Recordemos entonces, yo comienzo a compartir ahí está, vamos a compartir el Power. Bien, vamos a comenzar entonces recordando que el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y potencialmente grave y fatal. En los primeros 6 meses del año 2019, los casos de sarampión reportados a nivel mundial fueron los más altos desde el año 2006, con brotes que provocaron enfermedades graves como ser la discapacidad y muerte en muchas partes del mundo. Se han reportado casi 3 veces más casos hasta la fecha en el año 2019 en comparación con el mismo momento el año pasado. En septiembre del año 2016, ustedes saben que se declaró a la región de las Américas libre de virus del sarampión endémico. Entonces, siendo así la primera región del mundo que en eliminar, digamos, esta enfermedad. Entonces, desde entonces se han reportado casos más bien importados y relacionados con esa importación. Para el año 2022 se inicia esta campaña nacional contra sarampión y rubiola, denominada campaña de verano. Y el propósito de esta campaña es reforzar la protección en una población de 18 a 56 años, aunque hayan sido vacunados previamente. Esta acción se repite cada 5 años por recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, las campañas como estrategias de vacunación nos van a permitir consolidar la eliminación del sarampión, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que existe un riesgo de perder, digamos, de alguna manera esos logros alcanzados en la eliminación debido a la importación de esos casos. Entonces, estas estrategias de mantenimiento a través de las campañas, ¿sí?, nos va a permitir disminuir el número de personas susceptibles acumuladas causadas por la disminución justamente de esta cobertura de vacunación y la probabilidad de una falla primaria de la vacuna. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los fundamentos, ¿sí?, de esta vacuna. En primer lugar, ustedes pueden observar una estadística que es muy importante, en donde la caída de coberturas de vacuna en el calendario fueron muy marcadas en algunas coberturas, ¿sí? Por ejemplo, en los lactantes, la caída de 8 puntos, ustedes ven, entre el año 2019 y el 2020, ¿sí? Entonces, esta cobertura del 2020, por ejemplo, de la IPV, que ustedes saben que es la vacuna de polio inactivada, que es la vacuna SAL, y 3 porque son vacunas que se
que se realizan a los 6 meses, 3, porque tenemos la primera aplicación a los 2 meses, la segunda a los 4 y la tercera a los 6. Y ustedes ven que que ha bajado la cobertura a un 74,8% y la quíntuple también en un 75%. Nosotros hicimos acá esta trazadora, que es la trazadora de los 6 meses para vacunas de calendario nacional, ¿sí? ¿Y qué produjo esta caída de la cobertura? ¿Sí? Al no haber controles de niños sanos, porque este confinamiento no ha permitido un control más seguido, más frecuente, la gente tenía temor de ir a los servicios, algunos servicios se cerraron y se abrieron nodos exclusivamente para vacunar contra COVID. Entonces, ese personal de algunos efectores fue afectado a los hospitales modulares. Entonces, todo ese impacto, digamos, que tuvo la pandemia, se refleja en las coberturas que disminuyen, o sea, observando esta situación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una cobertura óptima, estamos hablando de más de un 95% digamos, de aplicaciones, ¿sí? de cobertura. Y subóptima se dice que cuando llega esa cobertura entre un 85 a un 95%. Es decir, que cuando se habla de una cobertura, ¿sí? Superior al 100%, también nos llamaría la atención ese tipo de márgenes en donde supuestamente cuando superamos ese 100% es porque seguramente este indicador nos está diciendo que hay algún error. Es decir, todos los extremos son malos, o sea que nuestro objetivo es una cobertura entre el 95, 97, 98%. Ustedes ven acá también al año de vida, donde hay una disminución de 6 a 8 puntos en las coberturas entre el año 2019 y 2020, en donde se destaca una disminución en la primera dosis de sarampión, que es al año de vida, con un 75,8%. Después tenemos de 13 a 24 meses, donde disminuye 5 puntos en cuanto a la cobertura, y destacamos la disminución en cuanto a varicela en un 71,9%. Después tenemos el ingreso escolar, donde hay una caída de 12 puntos promedio, y destacamos la baja de cobertura en la segunda dosis de sarampión en un 71,7%. ¿Sí? Después tenemos en los adolescentes, y acá destacamos en donde ustedes ven cómo ha caído en este grupo, que es en un 15%, en donde hay un aumento de tasa, y sobre todo destacamos la deserción en la primera y segunda dosis de HPV entre el año 2019 y 2020. Y acá, por ejemplo, estamos hablando de también que bajó como consecuencia de esta caída, el 71% la vacuna triple bacteriana celular. ¿Sí? Recuerden que los adolescentes tenemos 3 vacunas, la triple bacteriana celular, la VPH y meningo, ¿sí? La Menveo. Bien, entonces, siguiendo con los fundamentos, la caída sostenida entonces de estas coberturas que acabamos de ver en los últimos 3 años afecta distritos con alta densidad poblacional y en todo el calendario nacional de vacunas. Por otro lado, el impacto de la pandemia, como dijimos recién, profundizó esta situación, las coberturas heterogéneas a nivel departamental con algunos menores al 50%. Y también un dato muy importante, que más de 405.000 niños menores de 1 año presentan coberturas inferiores al 80%. La situación de sarampión es, ustedes acá pueden observar con respecto digamos, en el caso de los susceptibles acumulados de sarampión durante la campaña nacional de seguimiento en el año 2018, donde excede a una corte de recién nacidos vivos de 713.793. O sea, esto es lo que justifica que en octubre se realizó una campaña de seguimiento, que es una dosis extra a los niños a partir del año de edad a los 4 años de edad. ¿Sí? Entonces,
también tenemos los últimos casos importados de sarampión, que también es otra de las justificaciones por la cual se realiza esta campaña, principalmente de Brasil, con un 55%, ¿sí? de brotes, y en Estados Unidos de 15%, todos adultos. La falta de sensibilidad en cuanto a la vigilancia epidemiológica, los brotes activos de sarampión en países de la región y otros países del mundo, la apertura de las fronteras, esto también es algo muy importante y que destacar, y también que se espera a nivel mundial grandes brotes de sarampión en el año 2022. Entonces, es necesario alcanzar coberturas de vacunación cercanas al 100%, con el objeto de reducir la población susceptible y por consiguiente reducir el riesgo de transmisión comunitaria, ¿sí? Y el restablecimiento de la transmisión endémica de sarampión y rubiola a consecuencia de casos importados, justamente lo que hablábamos recién, derivados de movimientos migratorios poblacionales. Entonces, dentro de estas estrategias, para mantener esta eliminación, las campañas de seguimiento de vacunación deben realizarse cada vez que el número de niñas y niños susceptibles se acerque al número de una cohorte de recién nacidos en un año. ¿Sí? Bien. Tenemos que un cronograma propuesto por el Ministerio de Salud de Nación, donde ustedes pueden observar un cronograma en donde se continúa con la vacuna de COVID, contra COVID-19, en donde hay inicio y donde se van a completar esquemas, dosis adicionales, refuerzos. Después tenemos las vacunas del calendario durante todo el año, las campañas de verano, ¿sí? Para adultos, que esta es la campaña de verano que va a comenzar enero-febrero. Después tenemos un recupero de esquemas en menores de 2 años, que va a comenzar en marzo hasta junio del 2022. Después tenemos la vacuna de invierno, ¿sí? Y que es la antineumocóxica, en donde comienza en marzo y se va a extender hasta septiembre, el recupero de esquemas de 5 años y adolescentes, que va a comenzar en julio hasta septiembre, y la campaña de seguimiento SAR rubiola papera, que es sarampión rubiola papera, que se va a realizar en el mes de septiembre, ¿sí? Y después tenemos en el mes de octubre 2 semanas de monitoreo post campaña nacional de seguimiento, ¿sí? Entonces, esta es la propuesta, que obviamente que este es un cronograma sujeto a modificaciones. Todo va a depender de la situación epidemiológica del país. Bien. Ustedes pueden observar en esta imagen la situación epidemiológica de sarampión en los últimos 6 meses, de abril a septiembre del 2021, en donde ustedes ven acá, se destaca la gran cantidad en el brote, la gran cantidad de casos, sobre todo en Estados Unidos y en Brasil, que esto es lo que a nosotros nos preocupa por un eminente brote, quizás porque somos vecinos con Brasil. Y ustedes ven después en la zona de Pakistán, en Nigeria, la cantidad de casos en Nigeria. Sí. ¿Hola? Pensé que... ¿Hola? No sé. Hola, se escucha bien. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, acá como les decía, acá destacamos que en Nigeria... Sí. Disculpe, doctor Bossi, soy yo, soy pediatra. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Cómo le va? Y mis respetos, ¿no? No veo el mapa de Venezuela, donde vimos un brote enorme de sarampión y donde hemos tenido muchos inmigrantes en los últimos 7 o 8 años, que también es preocupante. No sé si ustedes lo tienen en cuenta o quizás haya disminuido. Esa es mi pregunta. Bueno, esto yo le explico, doctor. Esta situación epidemiológica que estamos presentando son los casos que presenta Nación como propuesta en esta capacitación, ¿sí?
Sí, en cuanto a mi lectura, sí, vi, como usted dice, y es verdad, hubo un gran brote en Venezuela, pero destacábamos a nivel mundial en este caso, sobre todo en Nigeria y en Pakistán, la cantidad de casos, ¿sí? Pero eso, ya después nosotros vamos a hacer, ustedes van a hacer preguntas y vamos a ir a esa opción después que hagamos la presentación. Pero esta es la propuesta que nosotros tenemos desde Nación. No sé si me entiende, doctor, ¿me escucha? Correcto, escuchado. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuando entonces con la situación epidemiológica, tenemos que a nivel de región de las Américas, en el año 2021, entre la semana epidemiológica 1 y la 43, Brasil tuvo 619 casos confirmados, incluidos 2 defunciones en 6 unidades federales. Estados Unidos, con 47 casos confirmados en 4 jurisdicciones, y Guayana Francesa con 5 casos confirmados. En el caso de Brasil, entre la semana 1 a la 42, los brotes continúan activos en Amapá, Pará, Ceará y Alagoas. El resto de Amapá, que comparte frontera con Guayana Francesa y Surinam, concentrando la mayor cantidad de casos y la mayor incidencia en niños menores de 1 año. Con respecto a los antecedentes y coberturas nacionales de sarampión primera y segunda dosis en Argentina, haciendo una comparación entre el año 2016 y 2020, ustedes pueden ver acá con respecto al año 2020, que es lo que vamos a destacar en este caso, es que ustedes ven la diferencia en cuanto a la cobertura de la primera dosis y la segunda dosis, en donde se destaca que la primera dosis, que es aquella cobertura que es entre el 50 al 100%, tenemos un 77,3%, y la otra que también destacamos, que es la segunda dosis, con un 71,4%. Es decir, en Argentina, la vacunación contra el sarampión comenzó en el año 1965. Recordamos eso, ampliándose esa cobertura contra la parotiditis con la introducción de la vacuna triple viral en 1998 con un esquema de 2 dosis, ¿de acuerdo? 12 meses la primera dosis y la segunda al ingreso escolar. Entonces, los últimos casos endémicos de sarampión se identificaron en la provincia de Córdoba, en donde, que fue en febrero del año 2000, y a partir del año 2009 se comenzó a detectar casos importados y relacionados a esa importación. Y desde septiembre del 2019, si ustedes recuerdan, Argentina cursó el brote más importante desde la eliminación de la circulación endémica de sarampión en el año 2000. Entonces, ahí registrándose a la fecha de elaboración de este documento, más de 120 casos confirmados en Cava y AMBA. Entonces, a pesar de que los eventos importados registrados desde la eliminación, digamos, del sarampión al brote en curso, nuestro país continúa siendo un país libre de circulación endémica del virus. Entonces, se hace necesario realizar todos los esfuerzos para mantener este logro. Bueno, acá hacemos entonces la presentación de lo que es la campaña de verano de doble viral, que va a comenzar en enero del 2022. Entonces, esto como que vamos a hacer un pequeño un resumen de lo que hablamos. O sea, el alto riesgo de reintroducción del sarampión por situación epidemiológica y el aumento de la movilización de apertura de fronteras justifica esta campaña. Y por otro lado, el periodo del año 2019 al 2020, donde hay un mayor brote desde la eliminación de la circulación endémica y donde se registraron 179 casos de origen desconocido y 20 importados, que son los datos estadísticos que les dije recién. 55% en Brasil, 20% en Estados Unidos, todos adultos. ¿Cuál va a ser la población objetivo de esta campaña? Los adultos de 18 a 56 años que no certifiquen 2 dosis de vacuna contra sarampión y rubiola, o sea, ya sea doble o triple viral. ¿Cuál va a ser la duración de esta campaña? Entonces ya tenemos en cuenta cuáles son la justificación, los fundamentos para realizar esta campaña. Ya sabemos que la población objetivo es adultos de 18 a 56 años. ¿Cuánto va a durar esta campaña? De diciembre del 2021, enero y febrero del 2022. ¿Sí? Entonces nosotros
tenemos como objetivo comenzar esta campaña en enero del 2022. Ahora, ¿cuáles van a ser las estrategias? Estas estrategias están sujetas también a modificaciones. Todos los argentinos deben contar con 2 dosis de vacuna. Entonces, es importante estar protegido también en situaciones de viaje, tanto por Argentina como hacia el exterior. La coadministración con otras vacunas como COVID y otras, ¿sí? También disponer de las vacunas en postas, la vacunación en distintos sectores turísticos, también se puede articular con el Ministerio de Turismo y Deportes, y también se pueden generar estrategias locales para captar la población objetivo. O sea, estas estrategias que están definidas o propuestas desde salud, desde el Ministerio de Salud de Nación, también todavía nosotros en este momento vamos a tener en cuenta estas estrategias, pero también nosotros vamos a tener estrategias a nivel local, a nivel provincial. Exactamente, sí. ¿Hola? Ah, bien. Ahora, todos los argentinos deben perdón, no sé, creo que hay interferencia. A ver. Ahí. Bueno, continuamos. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones para esta campaña? Con respecto a los adolescentes y adultos, deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna con componente contra el sarampión, es decir, monovalente, doble o triple viral, aplicada después del año de vida, o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión, que puede ser una serología de IgG más contra sarampión. Después tenemos las personas nacidas antes de 1966, que esas personas van a ser consideradas inmunes y no deben vacunarse. Otra de las recomendaciones con respecto al personal de salud, en donde se va a reforzar, digamos, la recomendación vigente es para todo el personal de salud también, que debe acreditar al menos 2 dosis de vacuna con componente antisarampionoso, ¿sí? Aplicada después del año de vida, o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión, ¿sí? Que es la misma forma que en los adolescentes y adultos. Otras recomendaciones especiales tenemos el caso de las embarazadas. Se recomienda que estas embarazadas, se recomienda viajar, si tienen que viajar, pero primero que acrediten al menos 2 dosis de vacunas con componente antisarampionoso, que puede ser la doble o triple viral, aplicada después del año de vida, o confirmar a través de un estudio también de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión. Lo que sí es importante destacar que se desaconseja viajar a las embarazadas sin antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra el sarampión. Ahora bien, acá tenemos entonces el esquema para recordar, ¿sí? En donde son las diferentes posibilidades. A partir de los 10 años, sin esquema previo, 2 dosis con intervalos de 4 semanas. A partir de los 10 años, con dosis de sarampión, de doble viral o triple viral, 1 dosis. Después tenemos las campañas de vacunación, que en este caso es reforzar o completar esquemas, 1 a 2 dosis, de los 6 a 11 meses, y revacunar a partir de los 12 meses. Y con respecto a la situación de viajes, 3 semanas antes de viajar, ¿sí? De 2 a 3 semanas, ¿por qué? Porque 3 semanas antes de viajar, para que tenga tiempo, ¿sí? Aquel viajero de desarrollar anticuerpos, de crear anticuerpos. Con respecto a la presentación, digamos, de la vacuna, ustedes saben que nosotros tenemos la MR Vaccione, que es el nombre comercial, que es la vacuna contra sarampión y rubiola. La administración exclusiva es por vía subcutánea, y hay una presentación que es un frasco que es multidosis, que trae para 10 dosis, ¿sí? Y la dosis que se aplica es de 0,5 milímetros, tanto para niños como adultos. Esta forma farmacéutica es una vacuna liofilizada para constituir con un diluyente que es específico, ¿sí?
existen a la fecha diferentes vacunas comerciales que varían en las cepas incluidas con similar respuesta inmunológica. También puede contener trazas de antibióticos. Entonces, recuerden que la vía de administración es subcutánea en la zona, en la zona de aplicación, ¿sí? En menores de 1 año, la zona anterolateral del muslo, recuerde, y en los mayores de 1 año, en la zona deltoides. ¿Sí? Entonces, con respecto a la conservación de la vacuna, recordemos que debe conservarse en el primer estante de la heladera, entre 2 grados a 8 grados centígrados, y una vez que está reconstituida, mantener bajo cadena de frío y proteger de la luz. ¿Cuáles son las recomendaciones para la preparación de la vacuna? En primer lugar, es importante el lavado de manos, ¿sí? Y el uso de alcohol en gel. Recordemos los 5 correctos, ¿se acuerdan? Para la vacunación. La persona correcta, la vacuna correcta, la dosis correcta, la vía correcta y el sitio correcto. Eso es lo más importante a tener en cuenta con respecto cuando se hace la preparación de la vacuna. Entonces, tenemos, en primer lugar, la vacuna debe ser reconstituida únicamente con la totalidad del diluyente provisto, usando jeringa y agujas estériles. Una vez traspasado el diluyente al frasco del polvo liofilizado, sacudir suavemente para finalizar su disolución. Una vez reconstituida, administrar por vía subcutánea una dosis de 0,5 mililitros utilizando aguja de calibre 25G o por 5,8. ¿Sí? Esa es la jeringa adecuada para este tipo de aplicación, para esta técnica. También hay que tener en cuenta que cada vez que se reconstituya un frasco de vacuna doble viral debe rotularse, colocando con letra clara fecha y hora de la reconstitución, ya que debe ser usado dentro de las 6 horas siguientes sin excepción. Y por último, se debe descartar los viales reconstituidos de esta vacuna después de las 6 horas de la apertura. Ustedes ven acá la presentación del MR Vacciones de 10 dosis con el diluyente. Entonces, tenemos acá el polvo liofilizado y el diluyente. Bien. Con respecto a la técnica de aplicación, recordemos que la técnica de aplicación se debe tomar un pliegue para evitar llegar al músculo insertando el bisel hacia arriba con un ángulo de 45 grados. La zona de aplicación, entonces recordamos nuevamente, menores de 1 año, zona anterolateral del mismo, y mayores de 1 año, zona deltoides. Ahora, el uso simultáneo con otras vacunas es también importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la vacuna doble viral o la triple viral pueden administrarse junto con otras vacunas. Es decir, de administrarse más de una vacuna, deben aplicarse en sitios anatómicos diferentes. Y recordar que la vacunación sucesiva con 2 vacunas de virus atenuados parenterales debe observarse un intervalo mínimo de 28 días entre ambas dosis, ¿sí? Bien, con respecto a las contraindicaciones de la vacuna doble viral y triple viral. En primer lugar, tenemos una de las primeras que es la reacción alérgica grave, que es la anafilaxia, y ante una dosis anterior o a componentes de la vacuna, por ejemplo, teniendo en cuenta los componentes que tiene la vacuna, que es la gelatina y la neomicina. También está contraindicado en los huéspedes inmunocomprometidos, no deben recibir la vacuna triple viral. La inmunodeficiencia primaria, las infecciones por VIH con recuento de linfocitos CD4 menor al 15%, la inmunosupresión por fármacos, los trasplantados de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos, enfermedades oncológicas, embarazadas y menores de 6 meses. Y con respecto a las precauciones, hacemos una diferencia. Ya vimos en qué casos está contraindicada, y acá la precaución al tener en cuenta este tipo de situaciones, como por ejemplo aquellos pacientes con púrpura trombocitopénica, con enfermedades agudas, moderadas o graves. Se deben respetar los intervalos entre la administración de sangre y hemoderivados en los últimos 6 a 7 meses respectivamente por la presencia de anticuerpos. Entonces, acá en este esquema podemos observar
y esto ustedes es como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Es importante tener entonces como contraindicación, o sea, no vacunar mayores de 56 años, aquellos que tienen reacciones alérgicas a los derivados de la vacuna y la inmunodeficiencia por tratamiento de quimioterapia y en aquellos pacientes con VIH gravemente inmunocomprometidos. ¿Y cuándo vamos a tener precaución? Cuando hay fiebre, en donde acá se puede aplazar la vacunación hasta tanto salga de esta situación. Antecedentes como por ejemplo tener en cuenta y precaución con aquellos pacientes con trombocitopenia o púrpura, cáncer, tratamientos inmunosupresores y evitar el embarazos en 4 semanas, ¿sí? Evitar embarazos en 4 semanas. Ese sería entonces como un esquema como para que ustedes tengan en cuenta las contraindicaciones y las precauciones. Con respecto a los eventos postvacunales esperables, que esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, esos eventos secundarios, por lo general, son leves. Suelen presentarse en personas que nunca han recibido esta vacuna y se presentan con menos frecuencia después de la segunda dosis. Las reacciones anafilácticas son raras y pueden aparecer hasta 24 horas después de aplicada la vacuna. Y ante la ocurrencia de un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización, como ustedes conocen, el ESAVI, ¿sí? Entonces, esos eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación, recordemos, y ustedes ya lo saben muy bien, que ante la ocurrencia de un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización, se debe asegurar el cumplimiento de normas de manejo, como ser, ¿se acuerdan?, evaluar el caso, asistir al paciente y notificar el evento a la autoridad pertinente. Esa notificación debe ser realizada idealmente en las primeras 24 horas en los casos de SAVI grave y dentro de las primeras semanas el resto. Si ese SAVI fuera detectado fuera de este plazo, todo tipo de SAVI debe notificarse independientemente del tiempo transcurrido hasta su detección. Para poder notificar se necesita ser profesional de la salud que esté matriculado en el ámbito nacional o provincial, que puede ser médicos o enfermeras, y no se requiere tener un usuario registrado. Entonces, acá ustedes pueden observar en un esquema, graficamos entonces estos eventos supuestamente atribuibles a la vacuna, qué es lo que puede ocurrir entre el primero y tercer día, dolor, calor, induración y enrojecimiento. Del 5 al 12º día puede haber fiebre. También entre el 7 hasta el 14 día puede aparecer exantemas del 2 al 5%. Y existen también reacciones a los 10 días alérgicas que pueden ocurrir o pueden suceder de 1 a 3,5 por millón de dosis. Y otras de los eventos pueden ser las astralgias, artritis, malestar general, irritabilidad, linfadenitis. Entonces, esto es como para tener un cuadro esquemático, como para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los eventos que pueden ocurrir, ¿sí? y que son atribuibles a la vacuna. Bien, entonces, por último vemos que el registro de las dosis aplicadas, y esto es súper importante también porque me lo han preguntado, ustedes tienen que tener en cuenta que el registro diario de las dosis aplicadas se va a hacer en forma nominal, ¿sí? Y tenemos que recordar, para que ustedes hagan una diferencia, el registro numérico de monitoreo es un registro de monitoreo rápido, pero el carácter imprescindible es el registro nominal, ¿sí? Bien, entonces, tenemos que, para cerrar, hay una frase que es muy importante en donde la vacunación es una acción esencial de prevención con impacto directo en la salud de la comunidad. Ustedes recuerdan que la Organización Mundial de la Salud dijo que las dos situaciones, o sea, lo más importante en el mundo para los niños es el agua y las vacunas, ¿sí? Entonces, eso para que ustedes vean la dimensión y la importancia de estas campañas, de la aplicación y de la importancia de la vacuna como tratamiento, ¿sí? En las enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, ustedes tienen que saber que prevenir es responsabilidad de todos. Y cuando tenemos un caso de sarampión, ya es un brote. Entonces, esto es importante, lo tengamos en cuenta,
Bueno, muchas gracias por su atención y ahora vamos a invitar a la licenciada Amalia Carrizo para responder o canalizar aquellas preguntas que ustedes nos quieran hacer. Muchas gracias. Hola. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, buen día. Buen día. ¿Cómo están? Bien. Hola, buenos días. Sí, perdón. Mira, acá tengo una pregunta para hacerle una duda. Sí. A ver, con respecto, han dado la indicación de la vacunación o la precaución con respecto a la embarazada, digamos, al viaje que viaja, ¿no es cierto? Sí. Es recomendable no hacerlo. Bien. Esa mamá, si tiene un niñito, ¿está indicada la vacunación en un niño menor de 1 año, como suele hacerlo en otros años anteriores, a partir de los 6 meses? Sí, licenciada. Sí se le puede aplicar, pero con una indicación del médico, donde el médico indique que sí se le puede aplicar al niño por el tema de un viaje. Y a las embarazadas también se puede aplicar. ¿A la embarazada Buen también? día. Sí. Perdón. Mil disculpas. A la embarazada no. A los niños sí se le puede poner la vacuna de la triple viral para hacer el viaje. Pero esa vacuna que se le aplica es el número 0. Cuando el niño cumpla el año, ¿Triple ya viral recién se le pone. o doble viral? ¿Le ponemos doble o Se triple le pone viral? doble viral. Pero esa vendría a ser un número 0. Perfecto. Esa no va a ser válida. Es decir, No va a cuando ser válida, hay que exactamente. tener- Bien. Otra pregunta, si no me permiten hacerlo en este momento, con respecto a los registros. ¿Ustedes nos van a dar la planilla para que se haga el registro nominal, la división de inmunizaciones, o nosotros directamente se hace el registro en el formulario, como solemos hacer con las otras vacunas, y traspasamos luego el total al cuaderno de vacunas? Y no tenemos planillas especiales, únicamente que en el mismo cuaderno de vacunación ahí se le agregue. Se haga una columna y se ponga, se le aplica la vacuna. Buenos días, Rosario. Buenos días, Rosario. Le habla Janina. La vacuna va a ser exclusiva del registro nominal. Sí, tiene que estar cargada al sistema. Esa dosis ya existen códigos, por eso no vamos a crear nuevos códigos. ¿Sí? Porque es primera dosis o segunda dosis. Si bien esta no es una campaña social, sino que es una campaña donde va a ir o comprar esquemas si el paciente no tiene registro de vacunación. Perdón, no he escuchado bien porque se me entrecorta. Le comento, va a ser informatizada las vacunas. No se escucha. Va a ser informatizada las dosis de vacuna. Van a estar cargadas cada dosis. Ya van a tener su código cada dosis. Ya están los códigos. Perfecto. Listo, gracias. Entendido. Muy bien. Buen día, una Buenos pregunta. días. Sí, una pregunta. Para las puérperas, ¿también va indicado? Para las puérperas, únicamente tengo conocimiento que esa vacuna se la aplica en la maternidad y en el Hospital Avellaneda. Muy bien, muchísimas Muy gracias. bien. Bueno. ¿Sí? Hola, buen día. Buenos días. Buen día, licenciada. Escúchame,
una preguntita. Sabe que estamos en la campaña del COVID. Sí. Esa vacuna, digamos, a mayores de 18 años, más o menos, ¿en cuánto tiempo, digamos, de la vacuna aplicada del COVID se puede hacer esta vacuna? Esa vacuna se la puede aplicar en el mismo momento. En el mismo momento que se aplica el COVID, ahí nomás se aprovecha y se pone la vacuna. Pero teniendo en cuenta si la persona no se aplicó en las otras campañas. Eso habría que preguntarle. Claro. Bien. Si no, se podría hacer se podría iniciar el esquema y esperar. Se pone la primera dosis de la doble viral y a los 28 días la segunda dosis. Y ahí se completaría el esquema de vacunación. Bien, gracias. Gracias. Buenos días, licenciada. Una consulta. Buenos días, sí. En relación a la consulta que hizo el colega recién, sí. Hablábamos de que la vacuna de COVID no tenía contraindicación y no había inconvenientes en los intervalos de tiempo con ninguna de las vacunas de calendario, ya sea para ponerse en el día colocarse el mismo día con la de COVID o podía hacerse independientemente a posterior de los días, no había intervalos de tiempo. ¿Eso continúa vigente con esta vacuna durante la campaña? Sí, licenciada, sí, continúa. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Sí. Analía me llamo. Sí, buenos días. Nosotros hicimos, si no recuerdo mal, hace 5 años una campaña de doble viral y hepatitis B. Sí. No, si esa gente no consta con el registro porque no son de guardar los carnets, ¿se le vuelve a iniciar otra vez? Se comienza el esquema de nuevo. Con las 2 dosis correspondientes. Con las 2 dosis. Bien, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Buenos días. Menores de 1 año, sí o sí con indicación médica. Con indicación médica, sí. ¿Y qué? ¿Será en un caso de viaje? En caso de los turistas, sí, que viajan a Brasil, esos lugares endémicos. ¿La vacuna cuándo llegan al CAPS? La próxima semana empezaríamos la distribución. Perfecto, gracias. Bien. Permiso, buen día. Sí, buenos días, sí. Entonces, a menores de 1 año únicamente con indicación médica si es que van a salir del país. Exactamente, sí, en zonas de riesgo. ¿Hasta qué edad? ¿Desde qué edad? A partir de los 6 meses. A partir de los 6 meses. ¿También con 2 dosis? No, sería 1 dosis porque ya la segunda vendría a ser la primera dosis a los 12 meses. Bien. Sería una dosis extra. Bien, gracias. Claro, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, soy el licenciado Made, supervisor de... Hola, buenos días. Sí. Claro, claro, licenciada, hace unos años ya hicimos a nivel primario, hicimos una campaña de cobertura para los niños menores de 3 años con una dosis de refuerzo. De refuerzo, sí. Sí. Entonces, sería como replicar también esa campaña, ¿verdad? No. Ese es claro, esta es una campaña de completar esquema. Para completar esquemas, claro. Claro, es completar o iniciar un esquema. Bueno, 18 a 56 años. Sí. Sí, creo que recién preguntaban, hace tiempo, hace unos años, hicimos una campaña para la triple viral y nos mandaron unas planillas muy lindas digitales para triple viral. Se podría utilizar esas planillas, creo yo, para registrar. Podría ser, sí, podría ser. Pero ustedes le cambian la fecha nomás del año. Claro. Podría aplicar, sí. Sebastián, te habla Janina. Buenos días. Hola, Lice, ¿cómo estás? Si bien vamos a seguir, se puede hacer un registro en papel, lo que se quiere desde Nación es que
principalmente esta campaña sea nominal, o sea que esté cargada en el sistema de gestión de ya sea de hospital o de CAPS, porque ellos van a tomar los datos desde la carga nominal. O sea, todo lo que tengamos, podemos recabar la información en papel, pero tiene que estar registrada en el sistema. Perfecto, listo, Lice. Sí, no va a ser como las otras campañas anteriores, era en forma numérica, ¿sí? Nosotros pasamos 10, 20, 12 preguntadas en la semana. En este caso, tiene que ser cargada al sistema de gestión. O sea que va a ser fundamental la carga. Perfecto. Exactamente. De observación no va a tomar que nosotros les mandemos, pusimos 100 vacunas y no están cargadas. Ellos van a tomar datos desde informática de la provincia que refiere los datos a nivel. Perfecto. Que las vacunas COVID con nombre y apellido. Eso es importante, eso es muy importante. Que no es una campaña como las anteriores que pasaba, le poníamos una dosis. En este caso no se escucha. A completar esquemas. Si el paciente presenta ya en el carnet una dosis de doble o triple viral, se va a completar esquemas. Se va a colocar una segunda dosis. Y en caso de que el paciente haya perdido el carnet o que no tenga registro de las vacunas, se va a iniciar esquemas. Y estos códigos ya están creados como primera y segunda dosis para los adultos en el sistema de carga nominal. Buen día. Sí, buen día. Sí. Una pregunta. Con respecto a la situación vacunal. Lo que entendí es que en el caso de las embarazadas tiene que ver qué qué antecedentes tiene con la vacuna doble y triple viral, y en caso que no la tenga, se desaconseja el viaje. O sea, también habría que ver si es primigesta, porque la vacuna doble y triple viral se coloca a la puérpera y posaborto. A lo mejor no lo tienen documentado en el carnet, pero en el sistema está registrado. Claro. Así es. La embarazada tiene que viajar a una zona de riesgo y no está bien vacunada, se desaconseja el viaje. Perfecto. No se vacuna, se desaconseja el viaje. El viaje, sí. No se vacuna la embarazada. ¿Sí? En este caso, vamos a ver como varias campañas de mujeres y las mujeres también están bajo control en los embarazos. En la población de las mujeres podemos encontrar que están mucho mejor vacunadas que los varones. Pero en la campaña que hicimos, ¿se acuerdan? Hace aproximadamente 5 años, Se escucha con eco. Estábamos en varios lugares. Esa fue una campaña numérica y es probable que esa vacuna del hombre no esté registrada en el sistema. Janina, licenciada Janina, ¿cómo está? Buen día. Con respecto a los pacientes que no acrediten dosis aplicadas durante, la población objetivo que no acredite las dosis aplicadas, ese paciente, por supuesto, llevaría en esta campaña, se indicaría la aplicación de la vacuna. En caso de que este paciente manifieste haberse colocado y disponer de haber recibido las 2 dosis o tener el esquema completo, pero no acreditado, este paciente llegue a la vacuna, porque en este caso firmaría alguna negativa el paciente. No, es que uno le ofrece la vacuna, ¿sí? Por eso decimos que no es una campaña social. No se escucha bien. No se escucha bien. La vacuna. ¿Se entendió? No. No se escucha bien, por eso no se entendió.
¿Hola? Ahí sí, Janine, se te escucha bien, perfecto. Bien. Lo que vos me decía, Sonia, que cuando un paciente no tiene un registro de vacunación y él quiere acceder a la vacuna, se la ofrece nuevamente, ¿sí? Y por eso decimos que es importante que en esta campaña sea cargada en forma nominal, para que el paciente, si pierde el carnet, después pueda acceder al carnet digital y tenga registradas sus vacunas. Bien, no, en realidad la consulta era del paciente que manifieste tener el esquema de vacunas completo, pero que no pueda acreditar esa... Por eso la campaña es para el que no pueda acreditar, esa tiene que volver a afirmación. aplicar En la este vacuna. caso, claro, en ese caso se vuelve a aplicar, pero en caso de que el paciente, al asegurar que tiene la vacuna, se niega a recibirla, más allá de que no haya acreditación o respaldo por parte del paciente y del sistema que está vacunado, en ese caso, ¿qué se hace? ¿El paciente firmaría una negativa? Se puede firmar una negativa, pero se le dice que no tiene, si él quisiera viajar a otro país donde se solicite esta vacuna, no puede ingresar porque no tenemos un registro. En la campaña anterior fue una campaña numérica, no están cargadas al sistema, solo pasamos semanalmente la cantidad de dosis aplicadas. Y es muy probable que en los varones encontremos que no tienen un registro de estas dosis. Así es, esa es la realidad con la que nos vamos a encontrar. Así es. Por otro lado, por eso decimos que las mujeres en este grupo etario de 18 a 56 están mucho mejor vacunadas porque las ofrecemos, durante los controles o después en el puerperio, y es mucho más probable que estén cargadas en el sistema, pero no así los varones. Claro. En este caso, hablando de la población objetivo y de los datos de la población, digamos, con la que se va a trabajar, nosotros, bueno, la realidad es que ninguna área de la provincia tiene actualizado a través de agentes sociosanitarios las rondas. Es decir, trabajaríamos con la población designada por epidemiología desde el año 2018. Sí, esa población, porque si bien es un estimativo, pero es lo que podemos y contamos en todos los servicios de la provincia. Bien, Yani, por favor, ¿podrías refrescar? Porque ha habido como una interpretación. Yo ayer ya hice una reunión adelantándome, digamos, como para ir bajando los lineamientos, más o menos de esta capacitación, donde se nos había ya transmitido que esta vacuna iba en la embarazada, pero acá lo que se dice es que no, que está contraindicada. La vacuna, tanto la varicela como las virus avivos atenuados, están contraindicadas en las embarazadas y inmunocomprometidos. Por eso hablamos de esta situación de viaje. Si una persona está embarazada y no tiene registro de vacunas, nunca recibió las vacunas, no debe viajar a una zona de riesgo. ¿Sí? Bien. Está contraindicada la vacuna. Y en el niño de 6 a 11 meses, solo aquel niño que tiene... aquel que viaja a una zona que haya un brote, o sea, una zona de riesgo. Y esa dosis es considerada como una dosis cero, o sea que nosotros cuando cumpla el año le debemos aplicar nuevamente la triple viral. Bien, en este caso, por ejemplo, si el niño, en este caso que el niño tuviese un antecedente de viaje a zona de riesgo y cumpliese el año de edad, ¿verdad? ¿Se le colocaría la dosis de campaña y luego la dosis del año o solamente la dosis de... Sonia, esto tenemos que diferenciar. Esta campaña que hacemos ahora en enero y febrero no es una campaña de seguimiento. En septiembre, octubre vamos a tener la campaña de seguimiento, que es una dosis extra a los niños de 1 a 4 años. Esta no es una campaña de seguimiento, es completar o iniciar esquema a las personas adultas de 18 a 56 años. ¿Sí? La campaña de seguimiento de dosis extra va a ser en septiembre. Bien.
Preguntita, licenciada. Si se pusieron la vacuna del COVID, póngale hoy, y vienen el lunes a vacunarse con la doble viral, ¿le podemos poner, no esperar intervalo de 28 días? Sí, sí se puede poner porque ahora salió una resolución, una circular desde Nación que se pueden coadministrar en forma conjunta o con cualquier intervalo de tiempo con las vacunas COVID. Lo ideal sería ofrecerlas, me pasó. Sí. Lo ideal sería ofrecerlas si uno sale, que en muchos casos están haciendo operativos con la Sinopharm, ofrecerla a la COVID y ofrecerla a la doble viral, a estas personas de 18 Claro, por ejemplo, en mi servicio no manejamos COVID, vacunas de COVID, pero sí me pasó que se colocó la vacuna del COVID, tuvo un accidente la chica, tuvimos que poner doble bacteriana a los 2 días, y me pidieron que la declare como ESAVI porque iba vacuna contra vacuna. No, es que a un principio sí se debía esperar 14 días entre la vacuna COVID y cualquier vacuna del calendario. Hace aproximadamente 2 o 3 semanas, la CONAIN, junto con el Ministerio de Salud, nos informó que se pueden administrar en forma conjunta o diferida con cualquier tiempo de otro día. Calendario. Así es. Bien, licenciada, muchas gracias. Ustedes recuerden que esto siempre es dinámico y que se van actualizando todos los días, nos van enviando información sobre tanto las vacunas COVID como estas vacunas que, si bien son vacunas del calendario, tenemos que pensarla de cómo se combinan con las COVID. Licenciada. Yo quería preguntar. Licenciada. Hola. Sí. 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 Bueno, ahí. Quería hacer una pregunta con respecto a la población objetivo, que es a partir de los 18 años, y el registro. Por ejemplo, tendríamos que ir contando las personas que sí acreditan que tienen las vacunas, porque podemos encontrar sobre todo los de 18, 19, 20 años y un poco más, que por allí tienen su carnet de vacuna y acreditan las 2 vacunas, incluso capaz que hasta de una de campaña. Al que acredite no se coloca la vacuna. La persona que ya tiene las 2 dosis. Entiendo que no se coloca. Por eso sí, no se coloca. Y registramos eso, porque después, si nos van a sacar cobertura sobre la población total que tenemos que vacunar, ¿cómo descontamos los que ya están vacunados? ¿O no hay nada de eso? No, nosotros vamos, Nación ya tiene las coberturas que vamos teniendo a nivel provincia, y para Tucumán sacan un estimativo que es de carga poblacional, que sería unas 200.000 dosis que se debe aplicar. Pero no nos están pidiendo esto que pasemos el registro de las que ya aplicamos, porque eso ya fue informado, ¿sí? En datos de cobertura. Nosotros tenemos que cargar las dosis, se van a tomar de enero a febrero las dosis que se estuvieron aplicando y se las toma como primera o como segunda dosis. ¿Se entiende, bueno, no Vilma? te escuché, Janina, te escucho muy entrecortado. No te escuché, Janina, muy entrecortado. Después te pregunto bien. Bien. Pasamos a la presentación de varicela. Una última consulta que le podría hacer, si es que se puede, si todas estas indicaciones se pueden mandar por escrito a cada servicio, si nos pueden mandar las normativas, sí, por como supuesto, para refrescar. Ya tenemos, se pueden mandar las presentaciones, y también tenemos bajada la normativa de la incorporación de la segunda dosis de varicela. Claro, con todo lo que nos están diciendo, con todas las indicaciones, los pros, los contras, perdón, no los pros y los contras, sino con todas las indicaciones que estaban diciendo y con algunas de las dudas que están manifestando. Sí. Muchísimas gracias. Yani, una última consulta sobre este tema. En cuanto a lo que consultaba la licenciada Vilma, con respecto a la población y cobertura, se va
le exijo decirlo desde Nación en cuanto a la cobertura, el desfasaje que existe poblacional, digamos, al no estar actualizado ese censo, no va a haber una exigencia estricta en cuanto a la población que le corresponde a cada sector, a cada efector, al finalizar la campaña, va a ser tomando en cuenta solo las dosis aplicadas. Sí, lo que nos piden ellos es que sean o sea, iniciar o completar esquemas. No nos dicen, nos están comparando que registremos todas las dosis que ya aplicamos, que encontramos carnet, que ya estén completos. Ellos nos piden que registremos las dosis que aplicamos en estos 2 meses. Bien, o sea, en limpio sería, si según epidemiología yo tengo una población de 40.000 personas de 18 a 56 años y solo tengo un registro de dosis aplicadas del 50%, se va a tomar y se va a respetar ese total sin tener en cuenta si estuvo o no estuvo vacunado el paciente o las negativas. Así es, sí. Bien, porque de eso digo, nos asignan a 200.000 dosis a aplicar en la provincia, pero no nos están pidiendo que informemos los que ya están vacunados, porque eso ya tenemos una cobertura de campaña. Si bien no fue nominal, y esta sí nos piden que sea nominal, pero ya tenemos dosis aplicadas en Tucumán, eso ya fue informado en las campañas anteriores. Bien, bien, bien. Muchas gracias, Yani. Una última pregunta. Licenciada, una última consulta. Escúcheme. Si se puede hacer, buen día. Sí, vamos cerrando para que podamos pasar. Sí, tomamos estas 2 preguntas y después pueden ir dejando en el chat para que contestemos. Bien, disculpe, mi pregunta es, ¿esta es la única vacuna que va sin intervalo con la vacuna contra el COVID-19? No. Todas las vacunas del calendario se pueden administrar ahora en forma conjunta o separada sin intervalos de tiempo. Muchísimas gracias. Bueno. Bien, mi consulta, que era la última, es a la población que tenemos, o lo pongo como ejemplo, si un chico de 18 años llega al vacunatorio acreditando que tiene las 2 dosis, pero pasaron 10 años, un ejemplo de la colocación de sus 2 dosis, ¿se le puede iniciar o completar esquema? La vacuna ¿Cuál es el intervalo? viral son 2 dosis que duran para toda la vida. No es necesario revacunar. Si la persona tiene registro, ya sea en el sistema o tiene su carnet, no es necesario revacunar. Ah, bien. Son 2 dosis que duran para toda la vida. Licenciada, una consultita con respecto a esto del registro. Por ejemplo, nosotros nos pasa en el SIC que no tenemos sistema, no tenemos computadora. En caso de que nos pasa que el paciente llega, nos dice, sí, me vacunaron en una campaña anterior, tengo las dosis completas. Nosotros, si no tenemos dónde acceder y comprobar que él ha perdido el carnet, pero que sí tiene las dosis aplicadas, ¿la aplicamos igual ante la duda? Se la aplica igual, igual porque es como un niño que nos llega a un servicio y que no tiene registro, lamentablemente se tiene que volver a revacunar de acuerdo a la edad. En esto pasaría lo mismo. La persona me puede decir, sí, me vacunaron, pero no tiene cómo justificar, se ponen por supuesto de vuelta las vacunas y hacer hincapié en guardarlos, en guardar a los carnets, digamos. Sí, bueno, personalmente me pasó que se me perdieron, por ejemplo, los carnets de mis niñas. La vez pasada nos pasaron un link de donde se podía descargar los carnets completos del calendario. Quise reingresar, porque necesito precisamente los carnets para inscribirlas en la escuela, y por ejemplo esa página ya está caída, pero quizás eso sería una buena opción de última para los que no tenemos sistemas, que haya se debe una revacunar de página acuerdo a la edad. Bien, perfecto. Bueno, comenzamos con la otra presentación, ¿sí? Bueno, además de la campaña que habló la licenciada Nancy, que va a ser enero y febrero, de vacuna doble viral, vamos a tener la introducción de una segunda dosis de vacuna de varicela al calendario nacional de inmunización, ¿sí?
Bueno, la varicela es una enfermedad infecto-contagiosa aguda que resulta de la infección primaria producida por el virus de varicela zoster. Es una de las enfermedades exantemáticas más frecuentes durante la infancia, que si bien se la considera como benigna, no está exenta de posibles complicaciones, ¿sí?, o de una evolución grave y hasta la muerte. En Argentina, previo a la introducción de la vacuna al calendario nacional de vacunación, se estimaban aproximadamente unos 400.000 casos nuevos cada año. Tenemos los aspectos políticos y técnicos de la transición a un esquema de 2 dosis. La vacunación para varicela en Argentina fue considerada como una prioridad política y de salud pública. Previa a la introducción de la vacuna contra la varicela al calendario nacional, la mayoría de los niños padecía la enfermedad antes de cumplir los 5 años de edad o bien durante la edad escolar, ¿sí? Y solo aproximadamente el 10% de los adultos y jóvenes persistían susceptibles. Estos datos ponen de manifiesto la magnitud de la carga de la enfermedad, por lo cual justifica que se haga una vacunación pediátrica universal. En este caso tenemos, como veníamos cuando inició la estrategia en el año 2015, el esquema era de una única dosis a los 15 meses de edad, que tenía como objetivo principal reducir la morbilidad grave y la mortalidad por varicela. Y ahora con esta segunda dosis, ¿qué es lo que se busca? Además de disminuir la morbilidad grave y la mortalidad, es reducir aún más el número de casos y posibles brotes en poblaciones vacunadas. Tenemos que tener en cuenta que una persona con un esquema de 2 dosis tiene 3,3 veces menor probabilidad de sufrir la enfermedad durante los 10 primeros años post vacunación. Ahora vamos a ver cuál es la carga de enfermedad en la República Argentina. En la era prevacunación se notificaban al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud entre 150.000 y 180.000 casos anuales de varicela, con una tasa anual de aproximadamente 250 a 400 casos por cada 100.000 habitantes. La media de defunciones anuales fue de 17 casos para el periodo de 1997 a 2012, de los cuales el 60% ocurrió en niños menores de 10 años, ¿sí? Si hablamos de tasas específicas, esta edad correspondían a los grupos de 12 a 23 meses y de 24 a 48 meses. Observando estos gráficos podemos ver en el gráfico número 1 casos y tasas de varicela por año en Argentina desde el año 2010 al 2020. Podemos ver que en el año 2015 se introdujo la vacuna al calendario nacional y a 5 años de su implementación, o sea, haciendo un corte en el año 2019, se registra una disminución del 50% de la tasa de incidencia global de enfermedad. En el segundo cuadro tenemos las coberturas nacionales de vacunación, que si bien fueron subóptimas, o sea, en promedio de un 80% menos, solo en el 2018 alcanzamos un 81% de cobertura a nivel país, con una dosis de vacuna a los 15 meses de edad. A pesar de estas coberturas subóptimas, podemos ver que sí tuvo un impacto en la disminución de la tasa de incidencia global de enfermedad. Actualmente existe evidencia científica a través de múltiples ensayos clínicos que ha demostrado que las vacunas existentes y que se están comercializando sobre varicela, que son vacunas monovalentes, son vacunas seguras, inmunogénicas, eficaces y efectivas para prevenir la infección por el virus de varicela zoster, otorgando una inmunidad mayor al 90% en personas inmunocompetentes vacunadas, incluso más allá de 20 años después de la vacunación.
¿Cuál es el propósito y el objetivo de la introducción de una segunda dosis de vacuna contra varicela? El propósito es controlar la enfermedad causada por el virus de varicela zóster en niños de la República Argentina, a fin de disminuir la morbimortalidad por varicela y sus complicaciones, como así también disminuir los brotes aún en poblaciones vacunadas. ¿Cuáles son los objetivos? Profundizar el control sobre los episodios de varicela en niños y sus complicaciones secundarias en las poblaciones de riesgo. Lograr una mayor reducción de las tasas de incidencia, las complicaciones, la internación y la muerte por el virus de varicela en niños y en poblaciones de riesgo. Disminuir la incidencia de la enfermedad en niños vacunados, como así la posibilidad de brotes por varicela en la población infantil. También un objetivo es mitigar el impacto socioeconómico negativo que genera esto, como es el ausentismo escolar por la enfermedad de los niños, también como el ausentismo laboral de las personas a cargo del cuidado de estos niños o de la persona enferma. La población objetivo entonces van a ser todos los lactantes de 15 meses de edad. Se va a aplicar una dosis de vacuna de 0,5 milímetros y los niños y niñas de 5 años de edad también se va a aplicar una segunda dosis de 0,5 milímetros. ¿Cuál va a ser nuestra meta en esta campaña? Vacunar al 100% de la población que no presente contraindicaciones para recibir la vacuna. ¿Cuáles van a ser nuestras acciones desde los equipos de salud? Se va a considerar esquema completo a la aplicación de 2 dosis de vacuna contra la varicela, a los 15 meses de edad y a los 5 años. ¿Quiénes van a ser incluidos en esta estrategia? Todos los niños que cumplan 5 años a partir del 1 de enero del 2022. Son los que van a estar incorporados al inicio de esta estrategia. También, además de colocar esta vacuna a los 5 años, a los niños que cumplan 5 años, vamos a hacer una estrategia de recupero de cortes de vacunas previamente con dosis única. ¿A qué nos referimos con esto? Que no solo vamos a vacunar a los niños que cumplan 5 años a partir del 1 de enero del 2022, sino también a niños mayores de 5 años que pertenezcan a la población objetivo. ¿Cuál fue nuestra población objetivo en el primer inicio de esta estrategia en el 2015? Fueron los niños nacidos a partir del 1 de octubre del 2013, que hayan o no recibido oportunamente la primera dosis de vacuna. En función de esto vamos a iniciar o completar esquemas. O sea que podemos, a partir de enero, no solo vamos a aplicar una segunda dosis a los niños de 5 años, sino que también podemos tener niños mayores, vamos a tener niños de 8, de 7 y de 6 años, en los cuales vamos a colocar una segunda dosis. Acá pasamos un poco un ejemplo, dice, si concurriera a vacunarse un niño mayor de 5 años que pertenezca a la población objetivo, o sea, todos los nacidos a partir del 1 de octubre del 2013, que no presenten constancia de haber recibido la primera dosis, se deberá iniciar el esquema respetando el intervalo mínimo de 1 mes. Este es el caso, como estamos sacando, ¿no? y respondiendo a todas las preguntas, de un niño que haya perdido el carnet o que no se haya registrado esa dosis. Y nació el 1 de octubre del 2013, le podemos iniciar el esquema, o sea, poner una dosis hoy, o poner una dosis en enero y una segunda dosis a las 4 semanas para completar el esquema. Los niños prematuros también deben y pueden aplicarse la vacuna según edad cronológica, con el mismo esquema de 2 dosis. Actualmente tenemos la vacuna monovalente, ¿sí? Que es de la cepa OCA,
que es compuesta por un virus es compuesta por virus vivos atenuados. Fue desarrollada en Japón en 1974. Esta cepa ha sido aceptada para su uso por la OMS, ¿sí? Y se obtiene de cultivos de células diploides humanas. ¿Cuál es la forma farmacéutica? Tenemos un frasco ampolla que tiene el componente liofilizado y también tenemos la otra parte que es un diluyente de 0,5 milímetros. El diluyente siempre debe ser puesto en la heladera por lo menos media hora antes de aplicar la vacuna, ¿sí? Y esta es una vacuna que debe ir en el primer estante, conservarse de 2 a 8 grados y también debe ser protegida de la luz como la doble viral. Una vez que reconstituimos la vacuna de la varicela, tenemos que aplicarla dentro de los 30 minutos posteriores. ¿Cuál es la dosis y la vía de administración? ¿Sí? La dosis va a ser de 0,5 milímetros, ¿sí? Y la vía de administración también es la vía subcutánea, que se usa en este caso una aguja 25G, ¿sí? Que vamos a aplicarla en un ángulo de 45 grados con el bisel hacia arriba. ¿Cuál es el lugar de la aplicación? En este caso es el brazo, ¿sí? En el brazo, en la parte superior del brazo, o sea, en el músculo deltoides. Si hablamos de seguridad y efectos adversos, dijimos que es una vacuna segura, que ya está incorporada en el calendario nacional, que si bien no está exenta de efectos adversos, generalmente los efectos adversos son leves, ocurre con una frecuencia de un 5 a un 35%. En huéspedes inmunocompetentes en personas sanas, los efectos pueden ser, son pocos o son inusuales. Pueden ser locales, eritema, tumefacción y dolor, que solo se da de un 10 a un 20% en los niños, y un 20 a un 30% en los adultos. También se puede dar unas vesículas o erupción localizada, solo en un 1 o un 3% de los vacunados. Y los generales, que son los menos comunes, pero sí se puede dar una erupción vericiforme con escasas lesiones, son de 2 a 15 maculopápulas, que se dan de 5 a 28 días posteriores a la vacunación. En el caso de la varicela, ¿cuáles son las contraindicaciones? O sea, no se debe aplicar la vacuna contra varicela cuando la persona haya tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a alguno de sus componentes como la neomicina, canamicina, gelatina, entre otros. Las inmunodeficiencias celulares, ya sean congénitas, adquiridas, procesos tumorales, tratamiento con inmunosupresores o radioterapia. La infección por VIH con inmunocompromiso grave. Y con recuentos de linfocitos de CD4 inferiores al 15%. Otras contraindicaciones son cuando los pacientes estén con altas dosis de corticoides. Se puede recomendar la vacuna al mes de suspendida la corticoterapia. Y en el embarazo la vacuna también está contraindicada. ¿Cuáles son las precauciones? Si el niño está enfermo con una enfermedad aguda, moderada o grave, se debe postergar la vacunación. Si el paciente recibió gamma, sangre o hemoderivados, se debe esperar de 3 a 11 meses para aplicar la vacuna, dependiendo de la dosis y el producto que haya recibido. Y en el tratamiento antiviral contra el virus del herpes también puede reducir la eficacia de la vacuna contra varicela. ¿Cuáles son las falsas contraindicaciones? Embarazo de la madre del vacunado, o sea que la señora lleve a vacunar a su niño y ella esté vacunada, embarazada, es una falsa contraindicación. Mujeres en edad fértil y convivientes con inmunosuprimidos. Otra falsa contraindicación son el uso simultáneo con otras vacunas, o sea,
Esta vacuna sí puede ser administrada con las demás vacunas del calendario. En la que hay que tener una cierta particularidad es con la vacuna triple viral y con la vacuna de la fiebre amarilla, que deben ser administradas juntas o con un intervalo de 28 días entre ellas. Y por último vamos a ver, estuvimos hablando con las supervisoras y haciendo una distribución de varicela, que debemos aclarar que todavía no llegaron las dosis totales para todas las cortes que tenemos que vacunar. Entonces se va a hacer una distribución centralizada de algunas dosis para que ya tengamos disponibles en enero, y a partir del 10 de enero o antes van a llegar todas las cortes de vacunas que necesitamos, y ya cada supervisora o vacunatorio va a poder hacer el pedido con las vacunas del calendario regular, ¿sí? En este caso, antes pedíamos solo para la población de 1 año, pedíamos la vacuna de varicela, o sea, para los 15 meses. Ahora vamos a tener que hacer un cálculo también para los niños del ingreso escolar, y también pedir unas dosis más, que si bien es un cálculo estimativo, porque va a depender cuántas dosis hayamos colocado de varicela a los 15 años en los meses 2015, 2016 y 2017. Haciendo una síntesis, podemos pedir aproximadamente, si pedíamos solo para 1 año, podemos hacer 3 cortes más para que podamos tener disponibles un poco más de dosis para iniciar esta estrategia. Bueno, con esto estaríamos terminando. Y ahora vamos a abrir también a las consultas. Hola, ¿se entendió? Sí, licenciada, más claro imposible. Bien, sí, es una vacuna que ya la estamos usando, si bien era un repaso. Lo único que nos queda pendiente, bueno, era esto del cálculo de dosis, que antes pedíamos solo para 1 corte, ahora hay que pedir aproximadamente para 3 cortes más. Muchas gracias, muy claro. Demasiado claro, muchísimas gracias. ¿Sí? Con respecto al inicio de digamos, a la colocación de la segunda dosis, estamos hablando que ya hablamos de cortes, es decir, tanto la del 2005, las que se vacunan los niños del 2005 al 2015 al 2017, perdón. Son nacidos el 1 de octubre del 2013. De ahí arrancamos con la corte. Tenían 15 meses en el 2015. Sí. El 1 de enero del 2015. Sí, mi pregunta es con respecto con respecto a lo de 5 años. Sí. Nosotros vamos a vacunar por corte, es decir, podemos iniciarlo a partir de la disponibilidad de la vacuna, independientemente que el niño haya cumplido la edad exacta de 5 años. Sí, porque es la corte, ¿sí? Bien. Si bien dice el niño que cumpla... Sí, vamos a trabajar como trabajamos con las otras vacunas, con corte, ¿sí? Si no tenemos una oportunidad desaprovechada, porque el niño puede ir en busca de las vacunas del calendario escolar, entonces en esa misma oferta se ofrece también la de la varicela. Exactamente, bueno, era eso lo que quería para optimizar ahora que se va a hacer la campaña y se va a hacer el movimiento de logística, etcétera, para aprovechar y completar los esquemas tanto de la varicela como el resto del calendario. Pero esa era la duda. Tengo personal a cargo que está participando en la reunión y ayer le surgía esa duda. Bueno, que quede ahora claro que sí, que no hay inconveniente que el niño no tenga la edad correcta, sino que es por corte. Gracias. Con respecto al pedido de las vacunas, cuando vos dices 4 cortes, es decir que si yo mensualmente pido 20 dosis, por ejemplo, ahora tendría que pedir 80.
No está diciendo que tengo que pedir para vacunar a todos los chicos que ya vacunen. No, solo lo que yo voy a necesitar ¿verdad? en el mes. No, solo lo que voy a necesitar en el mes. Nosotros siempre hacemos una planificación en el plan operativo anual, pero después a esa cantidad de dosis anuales la dividimos en 12, ¿sí? Yo tengo que pedir solo lo que necesito para el mes, mucho más ahora que estamos en verano, que hay cortes de luz. O sea, no tengo que pedir las dosis para tener para todo el año, sino lo que yo estimo que puedo vacunar en un mes. Si yo en el CAP vacunaba 10 chicos de 15 meses, voy a pedir, y 12 chicos de 5 años, pido 22 dosis y agrego unas 40 más para los esquemas que puedo llegar a recuperar. ¿Sí? No pido las vacunas para todo el año, pido las vacunas un estimativo para el uso mensual. ¿Se entiende? Sí, Yani, está claro. Recuerden también que siempre nos quedan remanentes y decimos, bueno, tenemos que vacunar 10 menores o 10 niños de 15 meses, a veces no nos van a llegar los 10 chicos, nos llegan 7, 8 y nos van quedando remanentes de vacuna. Esas las puedo usar para aplicar si tengo que recuperar un esquema, uno de 8, de 7 o de 6 años. Hola, buenos días. Sí. Tengo una consulta, soy la licenciada Brandán del SIC Miroli. Sí, y ahí en una de las diapositivas de la licenciada Medina, había uno que decía 1 de octubre de 2013, que concurría una niña y que no tenía constancia de vacunación, o sea, la vacunación que teóricamente se hizo a los 15 meses. Entonces teníamos que vacunar a esa niña. ¿Varicela? ¿De varicela? Sí, de varicela. Disculpa, ¿podés repetir la pregunta? En una diapositiva que pasó ahí en la exposición de la licenciada Medina, había un ejemplo que nos puso, que concurría una niña de 5 años y que no tenía constancia de vacunaciones previas. Sí. Y en ese caso debíamos aplicar la dosis de la varicela que correspondía por su edad. Ahí, sí, mi pregunta es, sí, te entiendo. Mi pregunta es, los niños que van a cumplir 5 años el próximo año van a recibir ya las 2 dosis de varicela. Los niños previos a esa corte van a recibir un refuerzo en caso de que no tengan constancia de vacunación. En ese caso, hacemos un refuerzo o iniciamos esquema. En caso de que la madre haya perdido el carnet y no pueda justificar las 12 de los 15 meses, le vuelvo a poner, se inicia esquema. Bien, y una vez que hemos iniciado ese esquema, ¿hacemos segunda o ya queda con una sola dosis? Se completa, porque dijimos que la estrategia... días se hace la segunda dosis. No escuché a la persona que me habló de fondo. Que a los 28 días podés aplicar la segunda dosis. Perfecto. Ahí quedó clarísimo. Muchas gracias. Bien. Hay que recordar que los chicos, que por ejemplo pueden concurrir ahora de 5 años y no tiene el carnet de la mamá, es muy probable que sí lo tengamos cargados en el sistema. Es decir, que la mamá no acredita, pero capaz que nosotros sí podemos acreditar mirando el sistema de gestión CAPS para ver si este niño está vacunado. Obviamente que si tampoco está cargado, bueno, sí, hacemos como primera dosis. Como primera dosis. Así es, licenciada. Bueno, ¿alguna pregunta más o vamos cerrando? Ya estamos en horario. Hola Yanina, buen día, soy la licenciada Morir Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Yanina, en cuanto al registro,
al registro, es lo mismo que las vacunas, las otras vacunas en el Así caso de es, varicela, ¿verdad? esto no es campaña, sino que va a ser informada mensualmente con las vacunas del calendario, ¿sí? Y tienen, por supuesto, que estar cargadas en forma nominal al sistema. Claro, como las otras vacunas. Así es. Bueno, muchas gracias. Ya aquí una cosa. Estamos corrigiendo, por ejemplo, hoy el cuaderno de vacuna. Sí. Yo, por ejemplo, en mi área ya había corregido la semana pasada y bueno, ahora ya le estamos agregando a la hoja de 5 años, estamos agregándole la vacuna de la varicela como segunda. Así 5 o es. 6 años. Sí. En el grupo de 7, 8 años, no la estamos agregando porque no forma parte del esquema de vacunación los chicos de 6 o 7 u 8 años, sino que tenemos que recuperar a los niños que ya han pasado, estamos haciendo algo atrasado. Yo creo Por que lo tanto, el registro de la vacuna, esta segunda dosis de vacuna de varicela en los chicos de 7 u 8 años, la vamos a registrar en otra. Así es. Al final del cuaderno de vacuna dice otras, ahí se puede poner corte 15, 16, 17, recupero de esquema y consolidarlas ahí. Hasta ahora Nación no nos dijo que presentemos como corte separada, así que se las puede consolidar en el cuaderno de vacunas al final de la planilla de 5 años, ahí en otras. Me parece muy buena idea. Esa era mi consulta, Yani, y con respecto al nuevo formato del cuaderno de vacunas, ¿eso lo vamos a recibir ahora o cómo o lo seguimos Eso manejando? es nuestra tarea pendiente porque esto surgió hace 5 o 6 días que estamos, entonces disculpen si en algunos casos ya imprimieron, se va a tener que modificar la edad de los 5 años. Por eso, Janina, ya te Sí. envié en un PDF la modificación de las Bien. hojas que se modificaron este año. Sí, ¿Sí? que serían las Que de también quiero HPV y modificar eso. HPV por corte y ahora esta modificación a los 5 años. Y decir que la hoja de 11, la hoja de 12 a 19 y la de 20 porque pasa otro grupo de edad. Así es. Y en el caso de la hoja, en el caso del paciente, por ejemplo, las áreas que nosotros que estamos colocando vacunas de COVID, el área operativa está colocando Sinopharm al adulto, completando esquema, y al niño iniciando o completando, en este caso. ¿Cómo le informamos nosotros en el resumen mensual? Yo por mi parte estaba sumándolo en otras vacunas. Claro. Nosotros, mira, no estamos manejando las vacunas COVID, o sea, ustedes tienen que, no sé si la vía es directamente informar al ministerio, porque es campaña, ¿sí? No, eso sí, la carga nominal se está haciendo de manera... Claro. Pues tendríamos que hablar con el equipo, bueno, ahora de la doctora Matiachi, como estaba manejando antes el doctor Ferrer, hablar con la doctora Matiachi, pero a nosotros no nos está, lo que es calendario está separado de vacunas COVID, o sea, no me la tenés que informar con la vacuna del calendario. Bien, perfecto, gracias, Janina. Bueno, vamos terminando porque ya tenemos un segundo grupo, ¿sí? Bueno, quedamos a disposición, si después nos tienen mi teléfono, el de Nancy, el de Amalia, para todas las otras consultas. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por Gracias, licenciada, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Muchas gracias a todas, licenciadas. Saludos. Gracias. Gracias, muy lindo. Gracias. Están saliendo las capacitaciones.